Mi hijo me miró directamente a los ojos, con la frialdad de quien encara a un fantasma, y fingió que yo era un completo extraño. Allí, en medio de aquel café elegante en la capital, con sus amigos riendo y el olor a granos caros en el aire, él me negó. A mí, su padre. Toqué su hombro con la mano que le enseñó a sostener la primera herramienta, y todo lo que recibí a cambio fue un rostro de pánico y desprecio. Su voz, alta, clara, para que todo el mundo la oyera. Disculpe, señor, creo que me ha confundido con otra persona. Cada palabra fue un clavo entrando en mi alma. Solo me di la vuelta, y el sonido de mi bastón golpeando el suelo de mármol parecía un trueno en el silencio que quedó. El peso de mi pierna mecánica nunca pareció tan grande, tan humillante. Y ahora, 6 meses después de aquel día, él está aquí, de pie en el umbral de mi puerta, en la casa que construí con mis propias manos, con la misma mirada desesperada que tenía cuando era niño y se caía de la bicicleta. Su mundo se derrumbó y vino a buscar los pedazos en mi patio. Vino a pedirme el techo que un día despreció, el taller que un día fue motivo de vergüenza. Vino a pedirme el sacrificio final. Él no recuerda el café, no recuerda la humillación, solo recuerda que soy su padre cuando el mundo le da la espalda. Escucha esta historia hasta el final, suscríbete al canal y dime, ¿qué harías en mi lugar? Y dime también desde dónde me estás viendo, para saber hasta dónde ha llegado esta vieja historia mía. Mi nombre es Armando, y ya he visto 68 eneros pasar por la ventana de esta misma casa. La gente mira mis manos y ve las venas saltadas, la piel gruesa, las uñas permanentemente manchadas por la madera y el barniz. Dicen que son manos de un trabajador, y lo son, pero lo que pocos saben es que estas manos callosas, que apenas logran cerrarse por completo a causa de la artrosis, son las mismas que construyeron guitarras que hoy tocan melodías al otro lado del mundo. Yo no fui solo un carpintero. ¿Sabes? Yo era un luthier. Le daba alma a la madera, transformaba cedro y pino en sonido, en suspiro. Nací y crecí aquí, en este pequeño pueblo del interior de México, donde el tiempo corre más despacio y el carácter de un hombre todavía se mide por el apretón de su mano. Esta pierna que hoy arrastro, y de la que mi hijo Mateo tanto se avergüenza, es la prueba de mi amor por él. Fue en un astillero, hace más de una década, un trabajo extra para asegurar que nada le faltara en la escuela. Una viga de acero, un segundo de descuido y listo. La vida cambia. Hoy la prótesis y el bastón son mis compañeros. El toc-toc del bastón en el piso de cemento pulido de mi taller es el latido de mi corazón, el ritmo de mi soledad. No me quejo. Cada paso lento, cada crujido de la pierna mecánica es un recuerdo de que hice lo que tenía que hacerse. Un padre no mide los sacrificios, simplemente los hace, en silencio, esperando que un día su esfuerzo sea comprendido y no despreciado. Mi padre, un hombre de campo, me enseñó que la dignidad no reside en la billetera, reside en la espina dorsal. Él decía que un hombre vale lo que su palabra cumple y lo que sus manos construyen. Y yo viví así. Cada mueble que hice, cada guitarra que monté, llevaba mi honor. No admitía un ensamble mal hecho, una nota desafinada. Esa era la herencia que quería dejarle a Mateo, el orgullo del trabajo bien hecho, la certeza de que el sudor es más valioso que la suerte. Yo creía que, al enseñarle a lijar su primer trozo de madera, le estaba dando el mundo, pero parece que el mundo que él quería no estaba hecho de cosas que se pueden tocar, sino de apariencias que se pueden comprar. Antes de todo esto, antes de la muerte de mi Elena y de este abismo que se abrió entre mi hijo y yo, esta casa respiraba alegría. El olor a cedro del taller se mezclaba con el aroma de los frijoles que Elena sazonaba con cilantro, y el aire se llenaba con el sonido de su risa. Mateo era un niño que corría por este patio con las rodillas raspadas, y su mayor orgullo era mostrar a sus amigos el pajarito de madera que su padre le había hecho. En aquella época, mi cojera no era una vergüenza, era solo la forma de caminar de su padre. Era el sonido familiar de mis pasos llegando a casa al final del día, la promesa de que todo estaba bien, de que estábamos juntos y a salvo. Mi vida, después de que Elena se fue,
se convirtió en una rutina silenciosa, pero no era una rutina triste, era una forma de mantenerla cerca. Me levantaba temprano, colaba el café en el colador de tela que era de ella y me sentaba en el porche, sintiendo el mismo sol que a ella tanto le gustaba. Cuidaba los rosales que ella plantó con tanto cariño, podando las ramas secas, hablando con las flores como si hablara con ella. El taller se volvió más silencioso, es verdad, la radio casi siempre apagada, pero era una paz, una calma de quien ya ha trabajado mucho y ahora solo quería sentir la brisa de la mañana y honrar los recuerdos. Yo no sabía que aquella paz era solo la quietud antes de la tormenta. Mi Elena tenía la risa más hermosa que este mundo jamás ha oído. No era una risa, era una música. Parecía que los rosales del patio florecían más rápido solo para escucharla carcajearse en la cocina, mientras revolvía una olla de comida casera. La casa entera parecía sonreír con ella. Ella era el alma de este lugar, la luz que entraba por las rendijas de la ventana y espantaba cualquier polvo de tristeza. Nos conocimos en un baile del pueblo, yo con mis manos llenas de astillas y ella con un vestido de tela estampada que parecía pintado en su cuerpo. Bailé con ella toda la noche, incluso con mi torpeza, y le prometí allí, en medio del salón, que construiría un mundo para ella, y empecé por nuestra casa. Cada ladrillo que asenté, cada viga que levanté, fue por ella. Yo levantaba las paredes durante el día y por la noche nos sentábamos aquí en el suelo de tierra apisonada, con una vela en medio, y soñábamos. Ella decía dónde quería la ventana de la habitación para recibir el sol de la mañana. Decía que quería una cocina grande, para que cupiera la familia que íbamos a tener. Yo no era un constructor, era un carpintero, pero por ella aprendí a hacer lo que fuera necesario. Esta casa no fue hecha con cemento y arena, fue hecha con promesas y con amor. Por eso todavía está en pie, firme, porque su cimiento es nuestra historia, y eso ni el tiempo puede derribarlo. En el fondo, construí mi santuario, el taller. El olor a cedro y a barniz era mi perfume, y aunque era mi rincón, ella siempre estaba allí. Traía un vaso de limonada helada en las tardes de calor, se sentaba en un banquito en una esquina y se quedaba viéndome trabajar, en silencio. No necesitaba decir nada, su presencia bastaba. Era como si ella fuera la guardiana de mi arte, la inspiración silenciosa detrás de cada curva que yo tallaba en la madera. A veces pasaba la mano por una guitarra recién terminada y decía, «Esta tiene sonido de nostalgia, Armando». Y siempre lo tenía. Ella entendía el lenguaje de la madera, el lenguaje de mi corazón, y entonces vino Mateo. La casa, que ya estaba llena de amor, se desbordó de vida. Su llanto de madrugada era la nueva canción que aprendíamos a acunar. Recuerdo la primera vez que lo tomé en brazos. Mis manos, tan acostumbradas a la fuerza bruta del martillo y a la delicadeza del formón, parecían gigantes, torpes. Tuve miedo de romper aquel paquetito de gente, pero él me agarró el dedo con una fuerza que yo no imaginaba y lo entendí. Entendí que la mayor obra que construiría en mi vida no sería de madera, sino de carne y hueso, y que mi trabajo, a partir de ese día, sería para él, para darle un futuro que yo no tuve. Cuando empezó a caminar, el taller se convirtió en su lugar preferido. Yo le ponía un cajón en el suelo, le daba un trozo de lija y un taco de madera suave, y él pasaba horas allí, imitándome, la lengua entre los dientes, concentrado, tratando de hacer lo mismo que su padre. El polvo de aserrín que cubría su pelo negro era, para mí, la cosa más hermosa del mundo. Era la prueba de que mi semilla estaba allí, brotando. Yo veía en él la continuación de mi oficio, de mi nombre. Soñaba que un día la placa del taller diría Armando e hijo, y que el sonido de dos sierras trabajando juntas llenaría mis tardes en la vejez. Era un sueño bueno, un sueño que parecía real. No le enseñé solo carpintería, usé la madera para enseñarle sobre la vida. Le mostraba una tabla con un nudo y le decía, ¿ves, hijo? La vida también tiene sus nudos, sus imperfecciones. No desechamos la madera por eso. Aprendemos a trabajar con el nudo, a hacerlo parte de la belleza de la pieza.
Le enseñaba que la paciencia de esperar a que el pegamento se seque es la misma que necesitamos tener para ver los sueños realizarse. Le enseñaba que la honestidad de un ensamble perfecto es la misma que se debe tener en las relaciones. Creí que estaba aprendiendo. Durante mucho tiempo realmente creí que lo estaba, pero entonces la luz de la casa empezó a apagarse. Elena enfermó. Fue lentamente, ¿sabes? Una debilidad por aquí, un dolor por allá. Su risa se fue haciendo más baja, más rara. El olor a comida buena fue siendo reemplazado por el olor a medicina, y mi taller se convirtió en un refugio. Me enterraba en el trabajo, intentaba transformar mi angustia en belleza, pero la madera parecía sentir mi tristeza. El sonido que sacaba de las guitarras era melancólico, un lamento. Trabajaba para no pensar, para no ver al amor de mi vida desvanecerse en la cama de la habitación que construimos juntos, bajo el sol de la mañana que ella tanto amó. Cuando ella se fue, un silencio pesado se apoderó de todo, y fue en ese silencio que empecé a perder a mi hijo. Mateo, ya un muchacho, parecía asfixiado por los recuerdos que esta casa guardaba. Decía que necesitaba aires nuevos, oportunidades. La capital se convirtió en una obsesión. Lo entendí o fingí que lo entendía. Le ayudé con lo poco que tenía, le di mi bendición, pero cuando hizo las maletas sentí que no solo se llevaba ropa, se llevaba un pedazo de mí, un pedazo de nosotros, y dejaba atrás al niño que lijaba madera en el suelo del taller. Él quería un mundo nuevo, y en ese mundo no parecía caber un padre viejo y cojo. Las llamadas se fueron haciendo cada vez más esporádicas. Siempre era yo quien llamaba. «¿Todo bien, papá?», decía, con prisa en la voz. «Mucho. Trabajo, mucho ajetreo». Le preguntaba por sus amigos, por la universidad, y él respondía con frases cortas, sin detalles. Nunca fui invitado a conocer ese mundo nuevo suyo. Creo que, en el fondo, ya estaba empezando a avergonzarse. La vergüenza de nuestra sencillez, de nuestra casa con olor a naftalina, de mi acento de pueblo, y principalmente, de mi forma de caminar. Me convertí en el pasado que él necesitaba borrar para construir el futuro que deseaba. Hoy, camino por esta casa y es como caminar por un museo de mi propia vida. Cada silla cruje con un recuerdo. Los rosales de Elena siguen dando flores, tercos, cada primavera. La marca de altura de Mateo, que hacíamos con lápiz en el marco de la puerta de la cocina, todavía está allí, un poco descolorida. Todo aquí dentro habla de un tiempo en que éramos una familia, en que el futuro era una promesa de días felices. Ahora es solo el eco, un eco doloroso que me recuerda todos los días lo que construí y lo que la vida, o quizás las elecciones de mi hijo se llevaron. Todo sucedió un martes gris. Tuve que ir a la capital, cosa rara, para una consulta de rutina, ajustar la prótesis, ver si todo estaba bien con los encajes, esas cosas de viejo. La gran ciudad siempre me traga un poco, ¿sabes? El ruido de los coches, la prisa de la gente que no se mira a los ojos. Me siento un estorbo con mi paso lento, un pedazo de un tiempo antiguo que se perdió en medio del asfalto. Es un mundo que no fue hecho para mí, y cada visita me lo confirma, pero era la ciudad de mi hijo, y eso, por sí solo, encendía una pequeña brasa de esperanza en mi pecho. La consulta terminó antes de lo esperado. El médico dijo que la pierna estaba bien, dentro de lo posible, y allí, con la tarde libre por delante, se me ocurrió una idea tonta de padre. Voy a darle una sorpresa a Mateo. Hacía meses que no nos veíamos. Pensé en su rostro, en la alegría de verme allí, sin avisar. Pasé por una panadería y compré una bolsita de conchas de minto de vainilla, el pan dulce que más le gustaba cuando era niño. Me sentí como un niño de nuevo, planeando un secreto. Aquella bolsita de papel en mi mano parecía cargar toda mi nostalgia, todo mi amor de padre, listo para ser entregado. Tomé la dirección de un café que él había mencionado en la última llamada, un lugar al que le gustaba ir con sus amigos de la universidad. Fui a pie, despacio, guiándome por los letreros. La pierna me dolía un poco, pero la expectativa me daba fuerza. Cuando llegué a Minneapolis, la calle, vi el lugar. Era todo de cristal, moderno, con un nombre en otro idioma. Dentro, jóvenes guapos y bien vestidos conversaban, reían, miraban sus celulares. Por un instante,
Dudé en la acera. Miré mis botas polvorientas, mi camisa sencilla. Yo no pertenecía a ese lugar, pero mi hijo estaba allí dentro. Y un padre, por un hijo, entra en cualquier lugar del mundo. Y entonces lo vi, a través del cristal. Mateo. Estaba en una mesa grande, en el centro del salón, rodeado de chicos y chicas que parecían salidos de una revista. Gesticulaba, contaba una historia, y todos reían con él. Él era el centro de ese pequeño universo. Un orgullo doloroso me apretó el pecho. Orgullo por ver al hombre en que se había convertido, tan seguro de sí mismo, y dolor por darme cuenta de lo distante que estaba ese hombre del niño que lijaba madera en el suelo de mi taller. Parecía brillar bajo las luces del café, una estrella en otra galaxia, y yo era solo un viejo, afuera, en la sombra. Respiré hondo. Empujé la puerta de cristal y entré. El aire frío del aire acondicionado me dio un escalofrío. El sonido de las conversaciones disminuyó, se convirtió en un zumbido. Sentía las miradas sobre mí, sobre mi bastón, sobre mi forma de caminar. Intenté sonreír, ser invisible, pero un hombre como yo nunca es invisible en un lugar como ese. Fui caminando entre las mesas, con el corazón latiendo fuerte, los ojos fijos en él. Él no me vio llegar. Seguía riendo, de espaldas a la puerta. Yo solo quería tocar su hombro, decirle «Hola, hijo». Un gesto simple, lo más natural del mundo entre un padre y un hijo. Llegué por detrás, despacio. Mi mano, temblorosa, se levantó y se posó en su hombro. Un toque ligero, lleno de afecto. «Mateo», empecé a decir, con la voz baja, casi un susurro. Él se giró, y fue ahí que el mundo se detuvo. Su rostro, por una fracción de segundo, mostró reconocimiento. Pero enseguida, como un telón de acero descendiendo, vino el pánico de ser descubierto, de que su mundo perfecto fuera invadido por su origen humilde. Y después del pánico, vino el desprecio, una mirada fría, cortante, que me atravesó el alma. Me miró como si yo fuera un bicho, un insecto que se había posado en su traje caro. «Disculpe, señor, creo que me ha confundido con otra persona». Su voz no tembló, fue firme, alta, cada sílaba pronunciada con una claridad terrible, para que todos en la mesa pudieran oír y entender. El Señor resonó en mi cabeza. Él nunca me había llamado Señor. Yo era papá. Señor era como llamaba a los extraños, y en eso me convertí en ese instante, en un extraño, un viejo confundido que lo importunaba. La bolsita con los panes dulces pesó 1 tonelada en mi mano. El olor a vainilla, antes un dulce recuerdo, ahora me daba náuseas. El silencio en su mesa fue absoluto. Sus amigos me miraban, algunos con lástima, otros con una diversión cruel. Mi hijo, mi Mateo, giró el rostro hacia el frente, tomó su taza de café y continuó la conversación, donde la había dejado, como si yo nunca hubiera existido, como si yo fuera un espejismo, un delirio que ya había pasado. Me quedé allí, de pie, por unos 10 segundos que duraron una eternidad. Nadie dijo nada, y lo entendí. No solo había sido negado, había sido borrado de la fotografía de la vida perfecta que él estaba tratando de pintar para sus nuevos amigos. No hubo escena, no hubo discusión. Mi dolor era silencioso, como siempre lo ha sido. Simplemente me di la vuelta. Mi cuerpo se movió por su cuenta, porque mi alma se había quedado allí, caída en el suelo de aquel café. El camino de regreso a la puerta fue el más largo y doloroso de toda mi existencia. Cada paso arrastrado de mi pierna mecánica era un grito que no podía dar. Empujé la puerta de cristal y volví al aire caliente de la calle, dejando atrás a mi hijo, mi orgullo y la herida más grande que un padre puede llevar en el pecho. El sol de la tarde me dio en la cara, pero por dentro todo era oscuridad. No recuerdo bien el viaje de regreso a casa. Me subí al primer autobús que iba al sur, me senté junto a la ventana y el mundo exterior se convirtió en una mancha borrosa de luces y colores. La bolsita con las conchas de vainilla se quedó en el asiento a mi lado, arrugada, un pequeño fantasma de papel. El conductor encendió la radio. Una canción animada hablaba de un amor de verano y tuve ganas de pedirle que la apagara. ¿Cómo podía el mundo seguir girando,
cantando, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo podía mi corazón estar en 1000 pedazos y el sol seguir poniéndose del mismo color de siempre? Llegué a mi pueblo de madrugada, y el silencio de las calles vacías fue el primer abrazo que recibí. Abrí la puerta de casa, y el olor familiar a madera y a polvo me acogió. Pero todo parecía diferente. Los muebles que yo mismo hice parecían acusarme. El sillón donde Elena se sentaba a coser parecía más vacío que nunca. En la pared, una foto de Mateo, con unos 10 años, sonriendo sin un diente, montado en la bicicleta que le regalé. Me quedé mirando a aquel niño, el niño que un día se enorgulleció de mí, e intenté encontrar en él el rostro del extraño que me negó horas antes. No lo logré. Parecían 2 personas diferentes. Aquel niño de la foto había muerto, y yo ni siquiera pude ir a su funeral. Mi primera acción fue caminar hacia el teléfono negro, viejo, que está en la pared de la cocina. El aparato que durante tantos meses miré con esperanza, esperando que sonara. El mismo aparato que usé para hacer las llamadas que casi nunca eran devueltas. Miré el cable en espiral, el disco con los números ya gastados. Con mano firme, sin rabia, solo con una certeza fría, lo desconecté del enchufe. El pequeño chasquido del enchufe al soltarse fue como el sonido de una promesa rompiéndose para siempre. Ya no iba a esperar más, ya no iba a llamar más. El silencio que tanto temía, ahora era una elección mía, una muralla que yo mismo estaba erigiendo. Después fui al fondo, a mi taller, mi refugio, el lugar donde la madera me entiende sin que yo necesite decir una palabra. Abrí la puerta y el olor a cedro, pino y barniz me invadió. Era el único olor en el mundo que todavía tenía sentido. Miré mis herramientas colgadas en la pared, cada una en su lugar. El serrucho, el formón, el cepillo, compañeras de toda una vida. Ellas no mienten, no traicionan, no sienten vergüenza. Simplemente hacen su trabajo con honestidad. Allí, en ese universo de polvo y de sueños, me sentía seguro. Allí, mi valor no se medía por mi apariencia, sino por la precisión de mi corte. Hice algo que no hacía en más de 30 años. Entré, cerré la pesada puerta de madera y por dentro giré la llave en la cerradura. El clic del metal fue fuerte, definitivo. No solo estaba cerrando la puerta del taller, me estaba encerrando del mundo, encerrándome del dolor, encerrándome del recuerdo de aquel café. Necesitaba estar solo con mi luto, un luto extraño, porque mi hijo no estaba muerto, pero la imagen que yo tenía de él es así, había sido asesinada frente a mí, y necesitaba enterrar ese cuerpo en silencio, rodeado solo por los testigos mudos de mis creaciones. Los días siguientes se mezclaron, no sé decir si fueron 2, 3 o una semana. Perdí la noción del tiempo, no salía del taller. Me sentaba en mi viejo banco de madera y me quedaba allí, quieto. No trabajaba, no comía bien, solo miraba. Miraba las vetas de una tabla de nogal, el polvo que danzaba en el haz de luz que entraba por la única ventana. Tocaba la superficie fría del acero de un cincel. Sentía el peso familiar del martillo en mi mano. Era como si necesitara reconectarme con las cosas reales, palpables, para asegurarme de que yo mismo todavía existía, después de haber sido tratado como una ilusión. La bolsita de pan dulce siguió conmigo sobre el banco de trabajo. Un día, el olor empezó a agriarse. El dulce de la vainilla se había transformado en un aroma de abandono. Tomé el paquete de papel, ahora manchado de grasa, y lo llevé hasta la vieja estufa de leña que uso para calentar el taller en invierno. Abrí la portezuela de hierro, arrojé la bolsita dentro y encendí una cerilla. El papel y el pan ardieron rápido, en una llama anaranjada y triste. Me quedé mirando el fuego consumir aquella última prueba de mi tonta esperanza. Las cenizas que quedaron eran todo lo que restaba del padre que viajó a la capital para sorprender a su hijo. El silencio, poco a poco, fue cambiando. Dejó de ser un silencio de shock y se convirtió en un silencio de comprensión. La rabia que esperaba sentir no llegó. En su lugar se instaló una tristeza inmensa, profunda como un pozo, una tristeza de quien entiende que ciertas cosas no tienen arreglo, que no servía de nada buscar culpables. Mi hijo
había tomado una decisión, y su decisión fue un mundo donde yo no cabía. Aceptar eso dolió más que la propia humillación. Fue como aceptar el certificado de defunción de una relación que pasé toda la vida construyendo. Una mañana, el sol entró por la ventana del taller e iluminó un rincón donde había una sillita de niño, con una de las patas rota. Había sido de Mateo. La guardaba desde hacía años. Me levanté, tomé la sillita, la puse en el banco de trabajo. Busqué un trozo de madera, tomé la sierra, el pegamento, la prensa, y por primera vez en muchos días mis manos volvieron a trabajar. El sonido de la sierra cortando la madera fue la primera palabra que pronuncié en mi exilio. No estaba reparando solo una silla, estaba intentando juntar los pedazos de mí mismo, de la única manera que sabía, trabajando, en silencio, con dignidad. Después de que reparé la sillita de Mateo, algo cambió aquí dentro. El trabajo me devolvió a un lugar de silencio bueno, no de dolor. Y con ese silencio vino una claridad. Pasé días encerrado en mi taller, mirando las paredes llenas de herramientas, las pilas de madera que acumulé durante toda una vida. Todo aquello guardaba un saber, una historia, y esa historia iba a morir allí conmigo, cubierta de polvo amargada. Fue entonces que una mañana abrí la puerta del taller. La luz del sol entró con fuerza, como si estuviera impaciente, esperándome, y decidí que no iba a esconderme más. Lo que me quedaba en el mundo no era la vergüenza, era mi oficio. Y un oficio solo tiene valor cuando se comparte. Miré hacia la calle y vi a los niños del vecindario pateando una pelota desinflada, sin mucho que hacer. Niños de la misma edad que tenía Mateo cuando empezó a seguirme por el taller. Curioso, muchos de ellos, yo sabía, no tenían una figura paterna en casa, o tenían padres a quienes la vida había endurecido demasiado, y una idea, como una semilla terca, comenzó a brotar en mí. La herencia que junté toda la vida no era dinero, era conocimiento, y quizás mi verdadero hijo, aquel que recibiría mi legado, no sería el que llevaba mi sangre, sino aquel que tuviera el deseo de aprender, aquel que mirara mis manos y viera la belleza, no la vergüenza. Tomé la mejor tabla de pino que tenía lisa, sin ningún nudo. Pasé toda la tarde trabajando en ella. No usé pintura, no usé nada que pudiera esconder la naturaleza de la madera. Con mis mejores formones, aquellos que heredé de mi abuelo, tallé las letras, una por una, con el cuidado de quien escribe una carta sagrada. Clases gratuitas de carpintería para jóvenes. Cada letra era un pequeño acto de fe. Al terminar, apliqué un barniz claro, solo para protegerla del tiempo. Colgué la placa en mi portón de hierro. Era una invitación simple, silenciosa. Una puerta que estaba abriendo no solo para los demás, sino principalmente para mí mismo. Los primeros días, nada. La gente pasaba, leía la placa, miraba con desconfianza y seguía su camino. El mundo de hoy no está acostumbrado a las cosas gratuitas, y menos viniendo de un viejo solitario. Empecé a pensar que había sido un tonto, pero una tarde, un chico delgadito, llamado Leo, se detuvo en el portón. Debía tener unos 12 años. ¿Es de verdad, señor? ¿Usted enseña de verdad? Su voz era baja, llena de duda. No dije nada, solo sonreí con la comisura de los labios e hice un gesto con la cabeza, invitándolo a entrar. Sus ojos brillaron cuando vieron las herramientas, la madera. Y ese día mi taller tuvo a su primer alumno. Leo era un niño callado pero de manos ágiles. Aprendió rápido a lijar, a sostener el martillo. A la semana siguiente trajo a un amigo, Carlos. Y Carlos trajo a su prima, Sofía, que era más curiosa que los dos juntos. En menos de un mes mi taller, antes un mausoleo de memorias, estaba lleno de vida. El sonido de la sierra ahora se mezclaba con risas. El olor a barniz se mezclaba con el olor a sudor de niño. Eran 5, 6, a veces 10 jóvenes que se apretujaban allí por las tardes, todos queriendo aprender. Un día uno de ellos se equivocó con mi nombre y me llamó Maestro Armando. El apodo se quedó, y yo por primera vez en mucho tiempo me sentí respetado. Ser el maestro me dio un nuevo lugar en el mundo. Ya no era el viejo de la pierna mecánica, el padre abandonado,
Era el hombre que enseñaba a dar forma a los sueños, les enseñaba la paciencia, les mostraba que, si cortas la madera con prisa, se agrieta, se echa a perder, igual que en la vida. Les enseñaba que cada herramienta tiene su propósito y su respeto, y veía en sus ojos una admiración que no había visto en años. El brillo en el rostro de un niño, cuando terminaba de hacer su primer carrito de madera, me alimentaba el alma. Era una alegría pura, simple, una alegría que el dinero no compra y que la humillación no borra. Me di cuenta de que lo que sucedía allí iba mucho más allá de la carpintería. Me contaban de sus vidas, de sus problemas en la escuela, de sus familias. Yo nunca daba consejos, solo escuchaba en silencio mientras les mostraba cómo se hace un ensamble perfecto. El taller se convirtió en un puerto seguro para ellos, un lugar donde no eran juzgados, donde el único requisito era la voluntad de aprender y el coraje de equivocarse. Me convertí, sin planearlo, en una especie de abuelo para todos ellos, y ellos, sin saberlo, me estaban enseñando la lección más importante de todas, que el valor de un hombre no está en el hijo que cría, sino en la semilla que esparce. Mi rutina ahora era otra. Me levantaba temprano, ya no por costumbre, sino por anticipación. Preparaba el taller, afilaba las herramientas, separaba los trozos de madera para los proyectos del día. El desayuno tenía otro sabor. Tenía sabor a propósito. El dolor del recuerdo de Mateo no desapareció. Todavía estaba allí, en un rincón silencioso de mi pecho. Pero ya no era el dueño de la casa. Ahora tenía que compartir el espacio con la risa de Leo, con la concentración de Sofía, con el desorden que hacían y que yo fingía que no me gustaba. Estaba construyendo algo nuevo con los pedazos de lo que yo era. Un atardecer, cuando todos ya se habían ido, la pequeña Sofía regresó corriendo. Tenía en la mano una rosa roja que acababa de cortar del jardín de enfrente, de los rosales que Elena plantó. «Tome, maestro, para dejar el taller más bonito». Me entregó la flor y salió corriendo, avergonzada. Tomé aquella rosa. Su olor me trajo a Elena de vuelta de una manera tan viva. Miré la flor, mi taller lleno de acerrín y de vida nueva, y lo entendí. El amor no muere, se transforma, y mi amor, mi herencia, estaba finalmente floreciendo de nuevo, en suelo fértil y agradecido. Sucedió un jueves. El sol se estaba poniendo, pintando el suelo del taller con franjas doradas de luz. Leo estaba terminando de lijar una pequeña caja, y Sofía intentaba, terca, hacer un ensamble de cola de Milano. El sonido de la lija en la madera y sus risas bajas eran la banda sonora de mi nueva paz. Y fue en medio de esa paz que una sombra apareció en la puerta, una sombra alta y delgada que bloqueó la luz del sol e hizo que todos se detuvieran. Tardé un segundo en ajustar la vista. Era él, era Mateo, pero no era el mismo hombre del café. Aquel era seguro, arrogante. Este que estaba en mi puerta parecía un náufrago, abatido, desesperado, con ojeras profundas y la ropa arrugada. Los niños se callaron al instante. Las herramientas se detuvieron. El silencio que se instaló fue pesado, denso, lleno de preguntas. Miraban de mí al extraño, sintiendo que algo andaba mal. Yo no me levanté. Continué sentado en mi banco, con un pequeño avión de madera en la mano que estaba reparando para uno de los chicos. Solo lo miré por encima de mis gafas de leer. 6 meses de silencio estaban allí, de pie entre nosotros, y yo no iba a ser el primero en hablar. Él se había ido, él me había negado. Si había vuelto, era él quien tenía que encontrar las palabras para cruzar el desierto que él mismo creó entre nosotros. Se aclaró la garganta, incómodo con las miradas curiosas de los niños. «Papá», empezó con la voz ronca, extraña en ese ambiente. «Necesito hablar con usted». No pidió disculpas, no preguntó cómo estaba. Fue directo al grano. Empezó a hablar de su sueño, de la prestigiosa universidad en la capital que lo había aceptado. Habló del futuro brillante que tendría, de la oportunidad que era una en 1.000.000. Mientras hablaba, sus ojos recorrían el taller con un antiguo desprecio, como si ese lugar fuera la prueba viviente de todo lo que él quería dejar atrás. Hablaba de un futuro grandioso, pero estaba parado en medio del pasado que tanto rechazaba. Y entonces vino el golpe.
Después de pintar el cuadro de su futuro exitoso, me dijo que no tenía cómo pagarlo, que el préstamo había sido denegado. Dejó de hablar, me miró a los ojos por primera vez y dijo, con la naturalidad de quien pide un vaso de agua: «Papá, necesito que venda la casa y el taller. Es la única manera. El dinero alcanza para pagar los estudios y todavía me sobra para mantenerme allá hasta que me gradúe». No estaba pidiendo, me estaba presentando la solución. Su solución, donde mi sacrificio final era solo un detalle, una etapa necesaria para la realización de su gran plan de vida. El mundo se puso en cámara lenta. Oí la respiración nerviosa de Leo a mi lado. Sentí la mirada preocupada de Sofía en mi espalda. Y yo, por dentro, no sentí rabia. Lo que sentí fue una calma helada, una claridad terrible. Era la confirmación de todo. No había vuelto por mí. No estaba arrepentido. Había vuelto por el dinero. La casa que construí con Elena, el taller que era mi vida, para él eran solo ladrillos y madera con un precio. Eran el último recurso de un hijo que solo se acordaba del padre cuando el cajero automático de la vida le daba una respuesta negativa. Me levanté despacio, mi pierna protestando con un leve crujido. Pasé a su lado sin decir una palabra. Sus ojos me siguieron, confundidos, quizás esperando una explosión, una negativa inmediata. Fui hasta el filtro de barro que está en un rincón. Tomé un vaso de vidrio grueso, lo llené con agua fresca y volví. Le extendí el vaso. «Pareces cansado. Bebe un poco de agua», le dije. Mi voz salió firme, tranquila. Fue un gesto automático, el gesto de un padre. Cuidar, proveer. Pero en ese momento era también un gesto de poder. Yo tenía el control. Ya no era la víctima paralizada en el café. Era el hombre que le ofrecía agua a su verdugo. Él tomó el vaso. Su mano temblaba un poco. Se bebió toda el agua, de un solo trago, como si tuviera una sed de días. El silencio volvió, pero ahora era diferente. Era un silencio de espera. Él esperaba mi respuesta sobre la casa. Y yo esperaba algo que sabía que no vendría. Una palabra de remordimiento, una mirada de arrepentimiento. Nada. Terminó el agua y me devolvió el vaso. Nuestros ojos se encontraron y en medio del polvo iluminado por el sol vi el café. Él también lo vio. Lo vi en su desvío de mirada, en la forma en que tragó saliva. La humillación estaba allí, en la habitación con nosotros, sentada entre padre e hijo, esperando a ver quién cedería primero. Tomé el vaso vacío de su mano y lo puse sobre el banco de mi trabajo. El ruido del vidrio sobre la madera fue el único sonido en el taller. Miré a mi hijo, al hombre en que se convirtió, y lo que vi allí, en el fondo de sus ojos, no era maldad. Era algo quizás peor. Era un vacío, una incapacidad de ver el valor de las cosas que no tienen precio. No vino aquí para herirme de nuevo. Ni siquiera recordaba que me había herido. Vino como un hombre que va al banco a sacar un dinero que él cree, honestamente, que es suyo por derecho. La casa, el taller, mi vida, y para él era solo la herencia que necesitaba recibir por adelantado. Y esa ceguera dolía más que cualquier insulto. Mi mente viajó por estas paredes. Recordé el día en que levanté la viga maestra, con la ayuda de 2 vecinos, y a Elena aplaudiendo, con Mateo todavía en su vientre. Recordé el olor de la primera lluvia en el techo nuevo. Recordé la marca de lápiz en el marco de la puerta, marcando la altura de mi hijo cada año que pasaba. Vender este lugar no sería vender un inmueble. Sería vender mis recuerdos. Sería arrancarme el alma del pecho y entregársela a un agente inmobiliario. ¿Y para qué? Para financiar un sueño que nació de la vergüenza de todo esto que lo rodea, para comprarle un futuro a alguien que escupe en su propio pasado. La cuenta no cuadraba. Y entonces, como siempre sucede en estos momentos, mi pensamiento voló hacia la vieja caja de herramientas que fue de mi padre, que está debajo del banco de trabajo. La caja con el doble fondo. Allí dentro, en un sobre Manila, está la prueba de mi verdadero valor. La prueba del talento que a mi hijo nunca le interesó conocer. Los documentos de la venta de las 3 guitarras, mis obras maestras, a aquel coleccionista europeo. Un dinero que nunca toqué.
Una pequeña fortuna que guardaba como el mayor de los secretos, el legado final, el cimiento para el futuro de mi hijo, el futuro de un hombre en el que él, un día, podría haberse convertido. La ironía de la situación era amarga, casi cómica. Allí estaba, él implorándome que vendiera el techo que me quedaba, pensando que estaba pidiendo todo lo que yo tenía, y ni soñaba que el todo era mucho más. Me veía como un pobre diablo, un carpintero jubilado cuyo único valor estaba en el terreno que ocupaba. Y yo, por elección, viví esta vida sencilla, escondiendo la prueba de que mi arte, que él despreciaba, valía más que la casa, el taller y quizás hasta la universidad con la que tanto soñaba. Darle ese dinero no sería solo un acto de perdón, sería validar la imagen pequeña que él tenía de mí. Dos caminos se abrieron frente a mí, claros como el día. Podía decir que sí, tomar el dinero de la caja, entregárselo y enviarlo a su futuro brillante. Comprar con eso quizás su gratitud. Una gratitud frágil, construida sobre el mismo material débil de su carácter. O podía decir que no. Podía mirarlo a los ojos y forzarlo, por primera vez en su vida, a enfrentar las consecuencias de sus actos. Forzarlo a construir su propio futuro, con el sudor de sus propias manos, como hice yo. Pero ese no sería un muro final entre nosotros. Quizás el muro que me daría la paz de la dignidad, pero la soledad eterna de un padre sin hijo. Pensé en Elena. ¿Qué haría ella? Su corazón de madre, tan grande, tan generoso, seguramente gritaría que lo perdonara, que le diera otra oportunidad a nuestro niño. Diría que la gente comete errores, que él era joven, que el mundo lo había corrompido. Pero yo también conocía a la Elena fuerte, la mujer que me enseñó el valor del honor. ¿Soportaría ver a su hijo humillarnos, borrarnos, y luego volver pidiendo el premio como si nada hubiera pasado? No lo sé. Y la peor parte de la viudez es esa. Es tener que tomar las decisiones por dos, cargando el peso de una respuesta que nunca más podrás oír. Le di la espalda a Mateo y caminé lentamente hacia mi banco de trabajo. Tomé un banquito, el mismo que usa Leo, y le indiqué que se sentara. Él obedeció, en silencio. Mis manos, por puro instinto, buscaron un pequeño bloque de cedro que estaba allí. La madera era suave, perfumada. Tomé mi navaja de tallar, esa de mango gastado por el uso. El acero frío en mi piel me trajo de vuelta, y empecé a hacer lo que siempre hacía cuando el mundo se volvía demasiado confuso. Empecé a trabajar. La hoja comenzó a sacar finas virutas de la madera, y el olor dulce del cedro llenó el aire entre nosotros. Mientras las virutas caían al suelo, pensaba, ¿se puede reparar a un hombre como se repara la madera? Si tapo esta grieta, en su alma con dinero, ¿no se abrirá de nuevo más grande, más fuerte, en la primera tormenta? Pero si me niego, si dejo que la vida le enseñe la lección de la forma más dura, ¿soporto el peso de verlo romperse por completo? Lo miré, sentado allí, encogido. El hombre arrogante del café había desaparecido. Frente a mí solo había un niño asustado. Y el amor de un padre, descubrí en ese momento, es algo terco. Sobrevive a la rabia, a la decepción e incluso a la humillación. Dejé lo que estaba haciendo. La madera en mi mano tenía la forma del comienzo de un pájaro, con las alas por hacer. Respiré hondo. El olor a cedro, el silencio del taller, la mirada esperanzada y desesperada de mi hijo. La respuesta estaba en la punta de mi lengua, pesada como una piedra. La verdadera discapacidad no es la que se ve en el cuerpo, sino la que se lleva en el alma cuando falta gratitud y respeto. El amor de un padre puede ser incondicional, pero su dignidad tiene un precio. Esta historia también tuvo sentido para ti. Cuéntame, tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Lo habrías perdonado?